¿Qué tal, amigos del internet? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos al prefacio de este podcast Hablemos de. Y este que les está hablando, que está ceseando bastante, es José Santiago, y cesea porque su dentista creyó prudente agrandar un poco más los topes de su dentadura, que son estos plastiquitos que hacen que los dientes inferiores y los superiores pues no lleguen a tocarse como tal. Pero antes de seguir riéndonos de mi ceseo, ¿por qué no nos reímos de un tema que mezcla fe, devoción y mucho de lo absurdo? Porque el día de hoy vamos a hablar de las reliquias, esos objetos que en la Edad Media eran casi como tener un iPhone edición limitada, pero versión santa, porque estos pedacitos de reliquia podrían ser trozos de hueso, ropa, astillas de la cruz o cosas que supuestamente habían tocado a Cristo o a la Virgen o a algún santo. ¿Ya se te hizo interesante? Pues comencemos. A personas que invadiste. Ok, yo chingo a mi madre, antes de que lleguen más ocupantes. Qué bonito es educar a estos pequeños salvajes. A ver, antes de entrarle a la carnita de este episodio, hay que entender cómo funcionaba este negociazo medieval. Porque las reliquias no eran solo objetos sagrados, eran atracciones turísticas de la época. Imagínate, año 1000 y pico, no hay Netflix, no hay fútbol, no hay TikTok. ¿Qué haces para atraer gente a tu ciudad? Pues fácil, traes una reliquia. Si en tu iglesia tenías el brazo de San Juanito, garantizado que llegaban peregrinos de todos lados. Y cada peregrino significaba hospedaje, comida, comercio, donativos, o sea, cashin, billete. Así que las reliquias eran como los conciertos de Bad Bunny. La ciudad que las tenía se llenaba. Y si tu pueblo no tenía ninguna, te quedabas viendo cómo el vecino se llevaba toda la lana. ¿Y cuál era la solución? Pues consíguete unas reliquias, como sea. Y ahí nació el mercado negro, porque monjes, comerciantes y hasta los nobles comenzaron a comprar, vender y a intercambiar huesos, telas y astillas. Unos más entregados en el negocio pues se iban hasta Tierra Santa y regresaban con costales de reliquias. Otros más flojitos por ahí pues los falsificaban. O sea que usaban huesos de pollo y juraban que era de un santo mártir. El negocio fue tan descarado que incluso hubo fraudes épicos. Por ejemplo, con la verdadera cruz de Cristo. Se supone que había una sola, ¿no? Pero en la Edad Media había tantas astillas regadas por Europa que si juntaras todos, podías armar un bosque entero de cruces. Y lo mejor, la gente se lo creía, porque claro, ¿quién le va a decir que no a la fe? Era una mezcla perfecta entre devoción y mercadotecnia. Top de las reliquias más absurdas que te harán decir, neta, alguien creyó en esto. Empezamos con mi favorita, el santo prepucio de Cristo. Sí, escuchaste bien. Resulta que en la Edad Media, varias iglesias aseguraban tener el prepucio que le cortaron a Jesús en su circuncisión. Lo más bonito es que habían varios al mismo tiempo. En Italia, en Francia, en Alemania, cada uno decía, este es el verdadero. Imagínate la guerra de marketing. Ven a nuestra iglesia, aquí tenemos el prepucio original. Era básicamente un tour de prepucios sagrados. Pero no paraba ahí. También estaba la leche de la Virgen María, guardada en frasquitos. Había tantos frascos originales que si juntabas todos te alcanzaba para abrir una lechería. Y no faltaba quien presumía tener plumas del arcángel Gabriel. O sea, ¿de dónde sacaron las plumas? ¿Había mudado el ángel en temporada? Otro clásico que me gusta mucho es el suspiro de San José en una botellita. Sí, alguien juraba que había atrapado el último que soltó San José antes de morir. Un airecito medieval embotellado. Y ya que estamos en nivel Pokémon, había incluso quien vendía un huevo del Espíritu Santo. O sea, ¿en qué momento alguien pensó que el Espíritu Santo, que encima es una paloma simbólica, ponía huevos? ¿A quién? Todas estas reliquias convivían con otras más normales, como los huesos de santos o trozos de vestiduras. Pero lo absurdo es que hubieran 10 cabezas distintas de San Juan el Bautista, repartidas por toda Europa. El pobre ya parecía hidra mitológica. Le cortaban una y salían dos más. Ahora, imagínate el nivel de competencia, porque no eran solo las iglesias chiquitas queriendo sus reliquias, también entraron los reyes, papas y nobles al jueguito de ¿quién la tiene más grande? La colección de reliquias, obvio. Por ejemplo, Luis IX de Francia, que después canonizaron como San Luis,
San Luis Rey de Francia, por si te dice algo, gastó una fortuna para comprar la corona de espinas de Cristo. La trajo desde Constantinopla y construyó el Sainte-Chapelle, nada más para exhibirla. Era como decir: yo no colecciono timbres ni monedas, yo colecciono sufrimiento divino. Los papas también se pusieron creativos. Habían pontífices que certificaban reliquias falsas, solo porque le convenía políticamente. Si un rey los apoyaba, pues claro, ese dedo podrido que trajiste sí suena muy a San Pedro. Era casi como dar títulos nobiliarios por versión ósea. Y ni hablar de los nobles que presumían tener reliquias imposibles. Mira, habían príncipes alemanes con 3 plumas del Espíritu Santo en sus vitrinas. O duques que decían poseer los pañales originales del niño Jesús. ¿Quién iba a comprobarlo? ¿Un testigo ocular de Belén? El caso más ridículo, la competencia por San Juan Bautista. Hubo un tiempo en que distintas iglesias afirmaban tener su cabeza. Y no una, sino varias. En Francia estaba una, en Roma otra, en Alemania otra. Parecía como si hubieran vendido la cabeza por partes. Tipo rompecabezas coleccionable. Había hasta chistes entre cronistas que decían más o menos: ya nada más falta que aparezca la cabeza de San Juan Bautista cuando era niño. Así que tener reliquias no era solo devoción, era estatus social. Era como presumir hoy un Ferrari en tu cochera o el Rolex en la muñeca. Solo que aquí era decir: mira, yo tengo el dedo gordo del apóstol Andrés, ¿y tú qué? Ok, hasta aquí ya vimos huesos, prepucios y cabezas repetidas. Pero el ingenio medieval no tenía límite, porque claro, cuando ya no alcanzaban reliquias originales, comenzaron a inventar las reliquias de segunda mano. O sea, no puedes conseguir un hueso de santo, no importa, te vendían un objeto que había tocado a otro objeto que había tocado al santo. Según la propiedad transitiva de las cosas, esto es posible, así que era como un santo contacto en cadena. Ejemplo: un pañuelo que había tocado el ataúd de San Pedro o una piedrita que había rozado la sandalia de San Pablo. Básicamente era el merch pirata medieval. Y obvio, habían fraudes descubiertos. En un monasterio alemán encontraron que varias reliquias veneradas eran en realidad hueso de animales, vacas, cerdos y hasta perros. O sea, la gente le rezaba un fémur de res creyendo que era de algún mártir. En Inglaterra, durante la Reforma Protestante, Enrique VIII mandó a revisar reliquias y salieron cosas absurdas. Que el sudor de Cristo en botellitas, que la pluma que supuestamente era del ala del Espíritu Santo, cuando en realidad se suponía que el Espíritu Santo no era una paloma literal. Y hasta clavos originales de la cruz, pero habían tantos que podías armar una ferretería completa. Y ojo, no faltaban los estafadores profesionales. Monjes que viajaban con reliquias falsas, las vendían en una ciudad, luego se iban a la siguiente con otra historia. En resumen, lo absurdo no era solo lo raro de las reliquias, era la creatividad infinita para inventarlas y la fe ciega de la gente que pagaba por ellas. Y bueno, después de todo este recorrido, lo que queda claro es que las reliquias fueron una mezcla rarísima de fe, esperanza y negocio. Por un lado reflejaban la necesidad humana de tener algo tangible, de tocar lo sagrado, de sentir que lo divino estaba en sus manos. Pero por el otro, también muestra hasta dónde puede llegar la creatividad y la picardía cuando hay dinero de por medio. Porque claro, uno puede reírse hoy del suspiro de San José o del huevo del Espíritu Santo, pero en su momento esas reliquias movían multitudes, generaban fortunas y hasta definían la importancia de un reino o una ciudad. Y si lo piensas, tampoco hemos cambiado tanto. Hoy seguimos comprando objetos que creemos únicos. El balón firmado por Messi, la toalla que usó Bad Bunny, la gorra de colección edición limitada. La única diferencia es que ahora lo llamamos merch o NFTs. Y antes eran reliquias. Así que la próxima vez que alguien te quiera vender un frasco con aire que es supuestamente de la tumba de un santo, recuerda, puede que solo sea aire acondicionado de Monterrey. Yo soy José Santiago y este fue tu episodio de Hablemos de. Nos escuchamos en la próxima con más historia, más chisme y más absurdez.